Bueno, a continuación nos acompaña la profesora Scarlett Jiménez Fierro. Ella es kinesióloga egresada de la Universidad de Talca, terapeuta pop adulto, está cursando un magíster de gerontología, es docente del módulo de bases para la intervención en el sistema neurológico y hoy nos trae el siguiente tema: telerehabilitación, experiencias y desafíos del área neurológica adulto. Muchas gracias, Scarlett, por estar acá. Muchas gracias por tu presentación y por la invitación, Natalia. Voy a compartir, no sé si ya se muestra. Se muestra la presentación. Perfecto. Bueno, a todos y todas muy buenos días. El día de hoy les voy a hablar lo que lleva por título Telerehabilitación, experiencia y desafíos del área neurológica adulto. Para comenzar, un poco contextualizar y ver qué es lo que expone la literatura respecto a ello. Entonces, como algunos antecedentes relevantes, tenemos que destacan muchos estudios y hablan acerca de las oportunidades que nos entrega esta telerehabilitación, ¿cierto? Y evidencian, por ejemplo, que dentro de las oportunidades la telemedicina es un medio para facilitar el acceso a la atención, también para brindar visitas altamente especializadas, consultas de diagnóstico, y también habla mucho de lo que es la terapia física, ¿cierto? También lo habla como la telerehabilitación como un reemplazo o como un complemento de estas terapias presenciales, y también como otra oportunidad, como una reducción del tiempo entre las visitas de seguimiento. Otra oportunidad importante que nos otorga la telerehabilitación como una promoción de la educación. Esta es una revisión sistemática con metaanálisis en que expone todos estos antecedentes relevantes. Les dejo acá abajo para que lo puedan revisar con mayor detención. Sin duda expone muchas oportunidades, ¿cierto? Y también desafíos, ¿sí? Dice que es ventajosa cuando se utiliza para mejorar o reemplazar la terapia convencional para superar las barreras geográficas, físicas y cognitivas, ¿sí? Y dentro de los desafíos, algunos de los que más se mencionan y más destacan es, por ejemplo, el uso de los diferentes software a través de esta telerehabilitación, ¿cierto? Una plataforma que sea fácil de usar, que sea segura, que sea rentable. También muchos estudios hablan con respecto a la confidencialidad que uno debe, digamos, tener con los pacientes. Entonces, también utilizar esta plataforma que sea segura también para el paciente y para el tratante. También plataformas que puedan usar, ser adoptadas por los pacientes y los sistemas de salud. Yo voy a exponer más adelante con respecto a las oportunidades y los desafíos que yo he visto en mi propia terapia. Ahora, ¿qué es lo que se expone también en otra revisión sistemática y metaanálisis? En el fondo, el objetivo de esta revisión era determinar si la telerehabilitación fue más efectiva que otros modos de brindar otros modos, o la terapia convencional, ¿cierto?, que nosotros tenemos para lo que es la terapia física, para recuperar la función motora en diferentes poblaciones de pacientes. Se evaluó tanto a nivel musculoesquelético, por ejemplo, pacientes que han tenido una operación en rodilla, un reemplazo, digamos, de prótesis, también a nivel de cadera, y además en lo que era el área neurológica, ¿cierto? En pacientes principalmente con secuelados o sobrevivientes de accidentes cerebrovascular. ¿Qué es lo que analiza esta revisión sistemática? Dice que se encontraron hallazgos no concluyentes sobre el efecto de telerehabilitación para pacientes neurológicos, ¿sí? Ahora destacar lo que dice también el objetivo, que se establece que si la telerehabilitación fue más efectiva en comparación con la terapia física convencional o presencial, ¿verdad? Destacar que en todos los estudios, o en la gran mayoría, los tiempos de duración de estas terapias eran muy similares, ¿sí? Si bien
no se encuentran hallazgos concluyentes en lo que es la telerehabilitación para pacientes con alguna condición o afección del sistema nervioso central. Sí se vieron efectos positivos, ¿cierto? Y se cumple este objetivo en pacientes, por ejemplo, con artrosis de rodilla, sin comorbilidades con, digamos, de afección del sistema nervioso, sino más musculoesquelético, también en lo que es la prótesis de rodilla, por ejemplo, de cadera, ¿sí? Ahí sí se establecieron hallazgos que son concluyentes y diferencias estadísticamente significativas versus la terapia que es convencional, ¿sí? Esta es una revisión sistemática del 2015. Ahora, si nosotros nos ponemos a analizar con respecto a lo que se establece como esta terapia física convencional, vamos a tener que sin duda, van a ser muchos estímulos que uno utiliza, ¿cierto? Los feedback que uno necesita o retroalimentaciones a la hora de hacer esta terapia. Por ejemplo, como me voy a tomar de la presentación de mi colega, ¿cierto? La presentación anterior, que hablaba mucho de esto, el efecto que genera, por ejemplo, realizar un masaje o el mismo feedback táctil que uno le da a los pacientes, sobre todo en el área neurológica, ¿sí? Otro feedback va a ser el auditivo, ¿cierto? El visual. Sin embargo, estos dos últimos también van a estar presentes en esta telerehabilitación. Pero sin duda, uno de los que más se utiliza en el área neurológica es el feedback a través de la estimulación táctil que otorga el terapeuta, ¿verdad? A través de esta facilitación que uno genera para poder que el paciente pueda desempeñar la función que uno le solicita, ¿sí? Es por eso y que es tan relevante este feedback somatosensorial y podría ser, digamos, que no tenga la telerehabilitación un efecto superior sobre la terapia convencional, ¿sí? Una forma, digamos, de dar respuesta a esto. Bien, también, acá se plantea la telerehabilitación, como yo decía en un inicio, como un complemento a la terapia convencional y que se establece, digamos, es un estudio relativamente muy actual de este año, del 2020, y dice que el entrenamiento remoto de equilibrio piloto mejora el control postural significativamente más que la rehabilitación convencional. Y esto fue a través de aplicaciones en teléfonos, ¿ya? A través de los smartphones, que se realizaba esta rehabilitación, pero como complemento a la terapia convencional. Tenían un grupo control, que solamente se le realizaba esta terapia convencional presencial, que duraba 1 hora, 3 veces a la semana, y el otro grupo se le daba, además de esta terapia convencional o presencial, se le daba además terapia de telerehabilitación, ¿cierto? Es decir, que tenía una dosis más alta de entrenamiento. Entonces, por eso es lo que se dice que las conclusiones de ese estudio relata que, claro, tiene un efecto superior y dentro de la discusión se establece que es por esta dosis que es mucho más alta, digamos, en lo que es el entrenamiento y que también se utiliza una etapa que es subaguda en los pacientes, principalmente con una afección una afección del sistema nervioso central, un daño cerebral adquirido, que principalmente eran pacientes con accidente cerebrovascular y traumatismo encefalocraneano. Ahora, ¿qué es lo que habla también este estudio? Habla de lo importante que es la utilización de aplicación en el teléfono, que es lo que se realizaba, que ellos crearon esta aplicación y se la instalaban a los usuarios para posteriormente entrenarlos a utilizarla y lo pudieran hacer luego en casa. Hablaba también con respecto a los diferentes software que han salido en la actualidad, ¿sí? A través de, sobre todo lo que es el teléfono, el uso de estos smartphones.
Ahora, ¿qué es lo que se dice con respecto a la terapia física en la pandemia? Bueno, un estudio muy reciente es el que destaca acá, que es la telerehabilitación. La telerehabilitación. ¿Y qué es lo que se hace, digamos, de esta telerehabilitación en esta era de COVID-19? Y acá establece como las diferentes desafíos y oportunidades que ya se mencionaron en un inicio, que la telerehabilitación es bien recibida por los pacientes como tratamiento independiente, es decir, que solamente se les otorga esta telerehabilitación. Y, o cuando se complementa con una terapia convencional cara a cara o presencial, ¿cierto? Como se establecía en el documento anterior, ¿verdad? Era bien recibida tanto por el usuario como por la familia, ¿sí? Y también concluía que faltan estudios rigurosos, que la falta de estos estudios limita la conclusión de si los servicios de telerehabilitación deben distribuirse de manera más amplia. Han sido ampliamente estudiados lo que son las condiciones musculoesqueléticas, como ya les mencioné anteriormente, y también a través de usuarios con accidente cerebrovascular, esclerosis múltiple, pero sin embargo menciona que falta estudios para ver si realmente esta telerehabilitación contribuye, si mejora, es mucho mejor, digamos, con respecto a la terapia convencional, y que si se puede establecer ya para una gama más amplia de condiciones. Y bueno, dentro de las ventajas y desventajas que menciona este estudio, dentro de las ventajas dice que disminuye el tiempo de viaje, que disminuye los gastos de viaje y disminuye también la carga del cuidador. También hablaba un factor también importante a destacar, que es la sobrecarga que tienen muchas veces los cuidadores. Destacar también que los cuidadores principalmente son en un 90% mujeres, y que también los cuidadores no tienen una retribución económica por ello, ¿sí? A través de las desventajas mencionaba que falta de equipo, digamos, falta de tecnología, tanto de equipo, por ejemplo, de las tabletas, de las tablets, ¿cierto? También de los computadores, también falta de tecnología. ¿A qué se refería con respecto a esto? Más que nada a través de los software, que fueran fáciles de usar, que fueran confiables y seguros, ¿cierto? Para mantener lo que es la confidencialidad del paciente. Y también dentro de las desventajas exponía la falta de contacto persona a persona. Bueno, ¿qué ha sido de mi experiencia en lo que es el área neurológica? Yo principalmente he tenido 3 experiencias. Una a través de los adultos mayores sin condición neurológica, ¿sí? Sin afección del sistema nervioso central, a través de un proyecto que pude colaborar con la kinesióloga Valesca Gatica, ¿sí? Y también dentro del mismo proyecto pude colaborar con respecto a lo que es la telerehabilitación en niños, ¿sí? También del mismo proyecto. Y últimamente he trabajado, digamos, con adultos con afección del sistema nervioso central en lo que es la pandemia, ¿sí? Durante este año. Ahora, ¿qué destacar primero de los dos primeros proyectos en los que participé? En que se pudo observar mucha mejora en lo que eran estos usuarios, pero ¿cuál es la diferencia? Y que también destaca mucho estudios y la literatura que también previamente ya mencioné, era con respecto a la capacitación que se debe hacer a los usuarios, ¿ya? Una capacitación previa. Es necesario capacitarlos en el software propiamente tal, ¿sí? Al utilizar los diferentes dispositivos, los diferentes, digamos, el material, digamos, el tablet o el notebook o el mismo celular, ¿sí? Y a través del mismo software, cómo se utiliza,
de qué forma, qué es lo que tiene que hacer. Por eso también se hablaba de que fueran software de fácil acceso, ¿verdad? ¿Qué es lo que se dice también con respecto a esta literatura? Que además de eso hay que capacitarlos con respecto a los ejercicios que uno debe hacer en estos usuarios, ¿sí? Con respecto a la rutina, digamos, de esta terapia física, ¿sí? ¿Esto para qué? Y sobre todo lo que yo también les puedo mencionar que vi con respecto a estos proyectos era con respecto a las compensaciones que puede realizar tanto el adulto mayor como el niño, ¿verdad? Estos movimientos que en el fondo disminuyen lo que es la selectividad de la contracción muscular que uno necesita. ¿Sí? Ahora, mencionarles también que cuáles son los principios de tratamiento en esta telerehabilitación que yo realicé. Primeramente, a través de esta capacitación, era mucha estimulación somatosensorial, porque a través de esta capacitación uno les enseñaba a cómo debían moverse, la forma en que debían realizar la terapia. Eso es un factor muy relevante que también expone la literatura, que es necesario realizar esta capacitación previa, ¿cierto? Para que tengan potenciar, digamos, los resultados y los efectos de la terapia en sí. También se hablaba con una dosis de terapia que no puede ser menor a 12 sesiones, por ejemplo. ¿Sí? Todos los estudios mínimo hacen 12 sesiones de tratamiento. Ahora bien, si nosotros analizamos con respecto a las sesiones que siempre dan en el área kinésica, son 10 sesiones. Es decir, que ni siquiera se cumple con el mínimo que se establece a nivel de la literatura para, digamos, tener un cambio significativo. Principalmente estoy hablando del área neurológica y también en adultos mayores. ¿Sí? Es necesaria esta dosis de entrenamiento, que sea mínimo de 12 sesiones, digamos. ¿Sí? Bueno, en lo que es en el caso de los niños, también había una capacitación previa y por eso también hubo, también acá es importante y cobra relevancia lo que es la red de apoyo, ¿cierto? Los padres principalmente que van a hacer esta terapia física a sus hijos. ¿Sí? También se le hacía esta capacitación, además de tener este feedback somatosensorial, principalmente lo que es la capacitación previa, se tenía un estímulo motivante, ¿cierto? Se necesitaba mucha repetición, que son los principios también para poder establecer un efecto positivo en lo que son las evaluaciones posteriores, ¿cierto? Y ahora voy a entrar a lo que es los adultos con afección del sistema nervioso central en pandemia. Bueno, ¿cuáles han sido mis desafíos en el fondo en este último tiempo? Principalmente lo que son el uso de aplicaciones confiables, como anteriormente les mencionaba. Han salido muchas aplicaciones con respecto a lo que es la pandemia, por ejemplo, Zoom, ¿cierto? Las mismas videollamadas, Meet y un sinfín de aplicaciones que en este último tiempo han sido muy utilizadas, ¿cierto? Otro de los desafíos es la red de apoyo que participe de la terapia, y esto es muy preponderante a la hora de la terapia, sobre todo en estos adultos, digamos, con afección del sistema nervioso central. Uno puede tener mayor variedad y libertad a la hora de realizar la terapia física si es que cuenta con una red de apoyo que pueda participar de las sesiones de entrenamiento. Ya en un minuto voy a tomar. Bien. Otro de los desafíos es la familiaridad con estas aplicaciones o los smartphones, ¿sí? Lo que yo he visto principalmente es que depende cuánto haya usado, por ejemplo, en este caso los adultos mayores son los principales eh, que tienen dificultades a la hora de utilizar esta telerehabilitación, ¿sí? También
Otro de los desafíos en los que yo me he visto enfrentada es la pérdida de conexión, ¿sí? Que muchas veces se realiza esta terapia física, pero hay muchas veces problemas de esta conexión, ¿sí? También con respecto a lo que es la vista, y les voy a mencionar, más adelante lo voy a exponer en alguna imagen, que es la vista de un solo plano de movimiento, ya principalmente en el frontal, ¿sí? Y el área que abarca la cámara. ¿A qué me refiero con esto? Y ahora los expongo en las siguientes diapositivas. Es, por ejemplo, el área que abarca. Si yo le solicito al usuario que realice, en este caso en la imagen de abajo, ¿cierto? En la inferior, que realice algún ejercicio de miembro inferior, yo no soy capaz de ver cómo lo realiza, las compensaciones que realiza, ¿cierto? Entonces me pierdo, digamos, de ese segmento corporal del usuario. También pueden observar acá, sobre todo los usuarios que no cuentan con alguien más que los pueda ayudar a grabar o dejar mejor instalado lo que es el smartphone, ¿cierto? Yo pierdo mucho lo que es los diferentes segmentos corporales. No alcanzo a ver, por ejemplo, cómo están sus miembros superiores, cómo está la cabeza, ¿cierto? Me pierdo mucho con respecto a los segmentos corporales y eso sería uno de los principales desafíos, que además, en este caso él está en un plano sagital, pero también puede ser en un plano frontal, ¿cierto? Y solamente puedo ver en un solo plano de movimiento. A diferencia que cuando yo estoy de forma presencial, que lo puedo ver en todas sus variantes al paciente, en todos los planos de movimiento, las compensaciones que realiza, ¿sí? Por ejemplo, como ya les mencionaba, lo que es la pérdida de la conectividad, ¿sí? A veces se cae la señal, ¿sí? El internet no es bueno y sobre todo en los usuarios que viven un poco más alejados, ¿sí? De lo que es la ciudad o en un sector, digamos, más rural, ¿sí? Se pierde la conexión, también es uno de los desafíos que uno puede plantear. Y otro es, como ya le había mencionado anteriormente, que solamente yo puedo ver en un plano y puedo ver una parte de su segmento corporal. De ahí también cobra relevancia lo que yo les mencionaba. Ahora, con estos usuarios yo no pude realizar una sesión presencial, por ejemplo, para poder capacitarlos previamente. A diferencia de los otros proyectos en los que yo participé y que sí se pudo capacitar a estos usuarios en ellos. Ahora, algunos consejos para también finalizar. Dentro de los consejos más importantes serían dar instrucciones claras, cortas, muy sencillas, ¿sí? Instrucciones muy claras. A veces uno como terapeuta tiende a redundar mucho para explicar el ejercicio, ¿sí? También, además de realizar esta instrucción clara, que yo me preocupe de mostrar el ejercicio y de que yo me preocupe que sí lo alcance a ver, el paciente lo pueda ver en todos los planos de movimiento para que pueda integrar de mejor forma, ¿sí? Ejercicios sencillos, sobre todo lo que es el área neurológica, es muy difícil, digamos, demandar o hacer mayor demanda del usuario en lo que es telerehabilitación si yo no realicé una capacitación previa, porque no estoy ahí para poder contenerlo, por ejemplo. Sí, hay muchos usuarios que pierden el equilibrio en algunos ejercicios, por ejemplo, en bípedo, entonces que sean ejercicios sencillos, ¿sí? Uno los puede desafiar, pero en ejercicios que sean mucho más sencillos que pongan en riesgo al usuario. Y previamente comprobar la conectividad, también quizás pedir la ayuda de la familia, si es que puede, digamos, o ayudarla a instalar de mejor forma lo que es el celular para que pueda tener el terapeuta una mejor vista, ¿sí? Bueno, esa ha sido mi presentación el día de hoy. Si tienen cualquier consulta o algo que yo los pueda ayudar, se pueden comunicar conmigo a sjimenez@utalca.cl. Agradezco también al Centro Tecnológico y a Natalia por su invitación. Muchas gracias a ti, Scarlett, por tu presentación. Muy interesante todos los desafíos que plantea hoy día poder involucrar telerehabilitación en la práctica, que no era algo que se veía como una posibilidad
tan concreta y real. Sin embargo, hoy día, frente a la pandemia, se volvió una necesidad y adaptar las prácticas clínicas a esta nueva modalidad puede ser eventualmente una oportunidad para muchas veces complementar una terapia y muchas veces para dar acceso a usuarios que definitivamente pueden quizás venir una vez a la semana y no tres, entonces aumentamos la continuidad, aumentamos la frecuencia en una modalidad híbrida que sería el ideal. Sin embargo, también creo que se ve como importante evaluarlo como desde el punto de vista de la oportunidad que esto representa. Claudia Sepúlveda comenta, de ahí la importancia de los criterios de inclusión en los protocolos de atención remota, usuarios para neurorehabilitación siempre acompañados. Claro, otra variable que es importante considerar, como mencionabas tú, la red de apoyo que tenga el usuario y todas las conexiones que podamos establecer para, en caso de emergencia, establecer un protocolo de apoyo y ayuda a este en caso de. Eso está muy, muy correcto. Muchas gracias, Creo que Scarlett. Daniela tenía una pregunta Daniela. antes que dice que se podría enseñar al cuidador este feedback táctil para que lo haga en el paciente neurológico. También para responder, porque esta era una pregunta de la, digamos, exposición anterior, creo que también cobra mucha relevancia lo que es el paciente neurológico, sí. Y también, como dice Claudia, siempre es como el usuario con neurorehabilitación debe estar acompañado. Como yo les mencionaba anteriormente, siempre se hace una capacitación previa. Y de ahí es que se le capacita, digamos, a la red de apoyo, al cuidador, en este caso para digamos, posicionar de mejor forma sus manos, en qué momento, en qué ejercicio. ¿Sí? Perfecto, muchas Eso. gracias, Scarlett.